El terrorismo es una ideología extremista conformada por una agrupación que busca el beneficio propio, generando caos en la sociedad, matando a personas indefensas e inocentes y generando atentados contra las instituciones como bancos, escuelas y medios de comunicación. En la semana 11 vemos cómo Alan García y su partido aprista dirigió el gobierno de 1985 a 1990, pero al querer ejecutar su programa heterodoxo en el cual se aumentaría el sueldo mínimo, no logró tener éxito ya que al final Alan García no tenía un plan a largo plazo. A todo esto, la violencia terrorista llegaría a su punto más alto para finales de los 90. En la semana 12 vimos a dos grupos terroristas, el Sendero Luminoso y MRTA. El primero era un partido comunista y marxista que buscaba bajo la violencia y asesinatos convertir al Estado en comunista. Y la MRTA buscaba también implementar un Estado comunista, pero al estilo de los rusos, alegando que usarían la violencia ya que no se habían satisfecho las necesidades del trabajador. Y en la semana 14 vimos cómo el terrorismo cayó finalmente desde que comenzó en 1980 con el robo de ánforas en las elecciones y cómo el campesinado se rebeló contra Sendero Luminoso, dando como resultado el apresamiento de Abimael Guzmán. La historia siempre hay una causa que genera un cambio en la historia. Una de las principales causas que destruyó el país fue el terrorismo. Es una causa de impunidad, generando que las personas por culpa de incertidumbre de poder dañar sin ningún tipo de consecuencias se asustaran o enojaran sin tener necesidad de hacer un cambio, lo que generó casos de agresión por culpa de la gente que influye en ellos, pueden llevarlos hasta convertirse en terroristas por echarle toda la culpa al Estado. Un ejemplo de esta causa se puede expresar por la inseguridad que existía por culpa de la inflación de Perú en la época de la García, la impunidad de los militares que mantuvieron el dólar MU y las consecuencias de esto. Fue el desarrollo del Sendero Luminoso uno de los efectos de esto y las consecuencias militares en ese momento, como los coches bomba, que llevaron al Perú, a muchos peruanos a un momento de pobreza extrema generado por lo mismo. Eso se puede indicar que una persona fue de una causa y un efecto de una mala gestión de un país. Por ejemplo, la mala gestión de la García, que llegó a una mala gestión de Alberto Fujimori a un aumento de la pobreza en este país. Gracias. Le comento, entre la década de los 80 y 90 en el país se originaron dos grupos subversivos, el MRTA y Sendero Luminoso. En su caso, en este periodo de tiempo, ¿dónde residía usted? En Tocache, departamento de San Martín. Ok. ¿Cuál diría que fue el origen por lo cual estos dos grupos se originaron en el Perú? Lo que, bueno, ellos en ese momento mencionaban era por la desigualdad social y, bueno, para ellos era, digamos, ese era un tema prioritario de lucha, ¿no? Ok. Y en su caso, región San Martín, ¿cuál diría que fue el principal grupo subversivo que se instaló en esa zona? Claro, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Ok. ¿Y por qué diría usted que ese grupo se instaló en la Amazonía peruana? Lo que pasa es que en esos momentos estaba también el narcotráfico, ¿no? Digamos, era un boom, era una zona que tenía muchísimo dinero por la coca, ¿no? Y era una manera de como... Ellos generaban sus ingresos y pedían cupos, ¿no? Los famosos cupos que pedían para que, bueno, compraran armamento y todo eso, ¿no? Más o menos, ¿qué edad tendría en esas épocas? 8 o 10 años. ¿Cómo le afectó a usted todo esa situación, a usted y a la gente que vivía, los vecinos, sus familiares? Bueno, ha sido muy, muy complicado porque los terroristas tomaban la justicia con sus propias manos y, bueno, era muy cotidiano ver las matanzas a las personas, ¿no? Y ellos tenían sus leyes que se debía de cumplir en el pueblo. Definitivamente ha sido muy trágico para nosotros y nos afectó muchísimo a todos porque además se llevaban a los niños que tenían 10, 11 años, a los varones sobre todo, ¿no? Los llevaban y entonces eso era muy traumático para toda la población porque
aparecían de pronto los muertos en las mañanas porque eran gays, porque robaban o eran prostitutas en ese momento. Entonces, bueno, tomaban la ley con sus propias manos, ¿no? Sabemos que el terrorismo fue un fenómeno que causó muertes y destrucción en nuestro país en los años del periodo 1980 a los 2000, dejando muchas heridas en la población, especialmente en aquellas personas que vivieron de manera directa la crueldad con la que dos agrupaciones, tanto Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, operaban. Coménteme, ¿cuántos años tenía usted en aquella época? Bueno, yo estaba de 29 años en esa época. 29 años aproximadamente. Sí. ¿Y dónde era su barrio? ¿Dónde residía? En el centro de Lima, en la calle Rufino Torrico, Girón Rufino Torrico, cerca a Palacio. Cerca al Palacio de Ajá. Gobierno. ¿Y cuáles cree usted que fueron las causas de este fenómeno? Bueno, era causas políticas, ¿no? Porque querían tomar el gobierno absoluto y sin medir las consecuencias. Así es, esto es algo muy importante recalcar, ¿no? ¿Y de qué manera afectó el terrorismo a su vida? Y de las personas que le rodeaban, por supuesto. Afectó mucho realmente, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo vivía aterrado por lo que no sabíamos en qué momento iba a pasar una desgracia, ¿no? Como se vio mucho. Que de pronto había un apagón y bueno, ocurrían cosas. Hubieron muchas muertes, explosiones, comisarías, o de repente estabas durmiendo y escuchabas una bomba. No sabías, era algo incierto, una inseguridad tremenda, porque salías a la calle y no sabías si es que ibas a regresar vivo o no. Con la llegada del terrorismo en el Perú, el esfuerzo que hizo el Estado al tratar de confrontar este problema dejó graves consecuencias, siendo la ayuda casi nula. Con Fujimori al mando fue donde se intervino estas agrupaciones extremistas, pero como consecuencia dejó una gran cantidad de muertes. Debido a que el Estado no era de mucha ayuda, la sociedad tuvo que tomar medidas para que este problema no se agravie, recurriendo a la agresividad física, como los saqueos, ya que en ese tiempo el Perú estaba en pobreza extrema, dando como resultado extorsiones y muertes. Una solución sería recurrir a lo ético, educar a las personas a que se practiquen los valores, para que no exista esta diferencia de choques de clases, de exclusión, que no exista la desigualdad, que se implementen leyes y políticas para que el problema no se amplíe.